Amigos, esta imagen que ustedes están viendo en este momento es en directo de la gruta de Lourdes en Francia, en los Pirineos. Cuando van a ser las 4 de la tarde, acá en Panamá van a ser las 10. Y aquí les estamos llevando en exclusiva una imagen en directo de la gruta de la Santísima Virgen María en Lourdes, donde en 1858 la Santísima Virgen se apareció a Bernardita Subirú y le habló acerca de la importancia del Santo Rosario y de su Inmaculada Concepción. Hay una cámara ahí fija en el santuario de Lourdes enfocando la gruta donde la Virgen se apareció, y ustedes vieron esa imagen donde están los peregrinos pues con paraguas, porque en este momento hay una ligera lluvia allá en Lourdes, en los Pirineos, allá en Francia. Todos los días vamos a estar llevando imágenes de algún santuario importante en el mundo, y ustedes van a ver estas imágenes pues en exclusiva acá desde Fe TV, el canal de la misericordia. Volviendo pues a nuestras catequesis sobre la misericordia, tomando de referencia la bula Misericordia Vultus, el rostro de la misericordia de Dios, que es Jesucristo. Hoy vamos a detenernos en el número 13 y a partir de ahora vamos a hablar sobre las acciones pastorales dentro del año de la misericordia. Estas acciones pastorales, ¿verdad?, son una propuesta apostólica que el Papa Francisco nos presenta para vivir este año. De estas propuestas pastorales, la primera es la lectura orante de la Sagrada Escritura. Esa lectura orante de la Sagrada Escritura se conoce en la Iglesia como la Lectio Divina, la lectura divina, la lectura orante de la palabra de Dios. Se trata de establecer con la palabra de Dios una relación personal, como si la palabra de Dios fuera una persona. De hecho, la palabra de Dios se hizo persona, se hizo carne, se hizo hombre, puso su morada entre nosotros. Jesucristo es la palabra de Dios encarnada. Fíjense lo que nos dice el Sumo Pontífice, ¿verdad?, en esta bula, en el número 13. Queremos vivir este año jubilar a la luz de la palabra del Señor, misericordiosos como el Padre vuestro es misericordioso. Es la enseñanza que el evangelista refiere. Nos dice el Sumo Pontífice en la bula, en el número 13. Es un programa de vida tan comprometedor como rico de alegría y de paz. Porque claro, quien ejerce la misericordia se llena de alegría y de paz interior al servir a los demás. El imperativo de Jesús se dirige a cuantos escuchan su voz. Para ser capaces de misericordia, entonces, debemos en primer lugar colocarnos a la escucha de la palabra de Dios. Esto significa recuperar el valor del silencio para meditar la palabra que se nos dirige. De este modo es posible contemplar la misericordia de Dios y asumirla como propio estilo de vida. Bueno, primero ustedes ven aquí en esta exhortación, ¿no? Para ser misericordiosos debemos confrontar nuestra vida con la palabra de Dios. Esto se conoce en la historia de la Iglesia católica, en la historia de la espiritualidad cristiana, como el ejercicio piadoso de la Lectio Divina. No sé, queridos amigos televidentes, cuántos de ustedes cada día hacen este ejercicio piadoso.
Hay una exhortación evangélica de nuestro Señor que dice: oren en todo momento para no caer en la tentación. Los primeros cristianos, y estamos hablando de los monjes de los primeros siglos, tanto en Oriente como Occidente, inventaron un método para vivir en esa contemplación permanente de Dios y crearon lo que se conoce en la historia de la espiritualidad cristiana, el método de la lección divina. Se trata de dedicar todos los días un espacio a la lectura meditada, orante de la palabra de Dios. Establecer un diálogo, un coloquio con Dios a través de la meditación de la palabra de Dios. ¿Qué es la palabra de Dios? La palabra de Dios es lo que Dios ha querido comunicarle al ser humano que la ha creado. Dios, cuando creó el ser humano, no lo abandonó, sino que se comunicó con él. De hecho, Dios se comunica con todo ser humano, aún con los ateos y los agnósticos, a través de la conciencia. Todo hombre con uso de razón ha escuchado a Dios. El problema es que no sabe cuándo Dios le ha hablado, porque muchas veces la voz de Dios se confunde con la voz de la conciencia. Pero Dios dirige la mente, la conciencia del ser humano. Ahora, además de ese método, que es, digamos, natural, que es propio del ser humano y es propio del actuar de Dios, hay otra manera como Dios se comunica con el ser humano desde la antigüedad, antes de Jesucristo, que es a través de la palabra que Él revela, la Sagrada Escritura. Esa palabra fue primero vivida en el corazón del pueblo de Israel, de sus miembros. Esa palabra fue transmitida a través de mensajeros celestiales, los ángeles, Dios mismo, en la conciencia, en el corazón de los israelitas. Luego esa palabra fue escrita. Ahí tenemos nosotros la Sagrada Escritura en el Antiguo Testamento. Luego esa palabra de Dios se hizo carne, puso su morada entre nosotros, que es Jesucristo. Lo que Jesucristo enseña, transmite, los evangelistas lo escriben: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Quienes fueron los testigos directos, inmediatos, de la predicación de nuestro Señor Jesucristo, lo transmiten a los demás. Eso se llama la predicación oral, la transmisión oral de la palabra de Dios. Esto lo encontramos en los Hechos de los Apóstoles, lo encontramos en las cartas del apóstol San Pablo, la carta de Judas, las tres epístolas de San Juan, la de Santiago, y encontramos también ese testimonio en el Apocalipsis. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, esto se conoce como la palabra de Dios, se conoce como la transmisión de la voluntad de Dios para nosotros, la Sagrada Escritura. ¿Cómo nosotros podemos aceptar que todo esto es palabra de Dios? Bueno, porque ha sido objeto de meditación, de estudio, y ha sido un indicador de la conducción de la voluntad de Dios en la historia, en Israel y luego en la Iglesia. Quienes llegaron a escribir la Sagrada Escritura, obviamente fueron personas que fueron inspiradas por Dios en el momento de la Escritura. Ahora, en la Sagrada Escritura tenemos libros históricos donde se nos narran eventos que sucedieron y fueron escritos, ¿verdad?, con esa inspiración divina. Pero también hay otros géneros, como el poema, los salmos, oraciones. Hay otro género, como por ejemplo el cuento. Un ejemplo de esto, el libro de Jonás. O sea, no podemos tomar al pie de la letra todo lo que ocurrió aquí
en el libro de Jonás es un cuento, pero un cuento inspirado. Dios se comunica al hombre a través de los géneros literarios. Entonces, en la Sagrada Escritura hay libros históricos que narran historia. Un ejemplo de eso también los evangelios. No podemos decir que los evangelios no son libros históricos, contienen historia. Ahora, de que el fin de los evangelistas haya sido narrar una biografía de Jesucristo es otra cosa, pero también son libros históricos, pero que tienen un género literario muy específico, que es el género evangelio. Eso podemos hablar en otra ocasión. Hay otro género interesante en la Sagrada Escritura, que es uno de los que a mí más me gusta, que es el género apocalíptico, que es una manera de escribir con un lenguaje cifrado en un momento de persecución, como el libro de Daniel, como ciertos pasajes del Trito Isaías, Tercer Isaías y del Segundo Isaías, donde hay también textos en género apocalíptico, y el libro del Apocalipsis de San Juan. Dentro de estos grandes géneros literarios hay otros pequeños géneros, como son las parábolas, como son las homilías. En la Sagrada Escritura hay homilías, en la Sagrada Escritura hay parábolas, hay proverbios, dichos. Ahora, todo este conjunto de libros, que son 72 o 73 libros, se conoce como Sagrada Escritura. El conjunto de los libros inspirados se conoce como Biblia. La Biblia es un término plural que significa conjunto de libros, y esos libros están divididos en 46 libros del Antiguo Testamento y 27 libros del Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento se conoce como libros que forman un conjunto donde se comenta la Antigua Alianza. En latín, alianza se dice testamentum, y por eso viene Antiguo Testamento. En general, puedo decir que el nombre más apropiado sería libros de la Antigua Alianza y los libros de la Nueva Alianza, porque el resto de los libros de la Biblia, los 27 libros del Nuevo Testamento, son un comentario y una profundización de la nueva alianza que el Hijo de Dios pacta con la humanidad dando su vida en la cruz. Y los libros de la Antigua Alianza, del Antiguo Testamento, tienen como punto de referencia la alianza que Dios Padre pacta con Israel a través de Moisés en el Sinaí. Entonces, estos libros del Antiguo Testamento profundizan, comentan, todos los libros están en función de la Antigua Alianza y los del Nuevo Testamento en función de la Nueva Alianza. Todos estos libros, el conjunto de estos libros son palabra de Dios. ¿Qué desea el Papa Francisco como primera acción pastoral en este año santo de la misericordia? Bueno, ya sabemos que todo depende de la conversión. Lo primero, confrontar nuestra vida con la palabra de Dios. La escucha silenciosa de la palabra de Dios. Esto se conoce como lección divina. A partir de hoy vamos a dar varias catequesis sobre la lección divina, porque el Papa menciona que aquí es la primera acción pastoral. Si tú quieres vivir este año santo, ¿cómo se debe vivir este año en profundidad? Además de acudir al sacramento de la reconciliación, de ir a misa, atravesar una puerta de misericordia, hacer obras de misericordia, hay que desempolvar la lección divina. Hay que volver a la lección divina. Porque, queridos amigos, así como una persona interactúa con otra todos los días, habla, conversa, chatea, con quien nosotros primero debemos interactuar, platicar, es con el Dios que nos ha dado la vida. Si bien Dios nos habla a todos nosotros en la conciencia, en el corazón, para poder escucharlo y estar en la sintonía correcta con Él, tenemos que sacar cada día un tiempo para confrontar nuestra vida con la palabra de Dios. Quiero aquí destacar una anécdota, ¿verdad?, que ocurre en un país de Europa.
años atrás, antes del siglo XX, del siglo XVIII, por ahí, no, perdón, XIX, en una casa de estos países del bloque soviético, un día en una mesa, en una convivencia familiar a mediodía, un niño pequeño de 5 años ve que en la estantería hay un libro grueso y le dice a su mamá, mamá, este libro que está aquí, ¿qué es? ¿De quién es este libro? Y la mamá le dice al pequeñín, papito, ese libro es la palabra de Dios. Y el niño le dice a la mamá, pues devolvámoslo a él, porque aquí nadie lo lee. O sea, el libro estaba archivado, la palabra de Dios. El niño entendió que físicamente el libro le pertenece a Dios, porque no entendía muy bien, no tenía todo el uso de razón desarrollado, y por eso, de una manera irónica, el niño está diciendo la verdad, ¿no? El libro está aquí, pero nadie lo lee. Entonces, ¿qué hace aquí? Vamos a devolvérselo a su autor. En muchos hogares está la Sagrada Escritura, la palabra de Dios, archivada. Es más, hay gente que no sabe dónde están los 10 mandamientos. Hay gente que no sabe dónde está el Sermón del Monte, en qué parte de la Sagrada Escritura se encuentra. No tienen idea cuántas personas a la semana vienen donde mí a preguntarme, padre, ¿dónde está el pasaje de la Biblia que dice tal cosa? ¿Dónde está el pasaje? Sin embargo, te encuentras muchas de esas personas todos los días con un celular en la mano, chateando con cantidad de personas, recibiendo mensajes, correo, WhatsApp. No hay tiempo para platicar con Dios. No es que tengamos que eliminar el celular y no es que no vamos a comunicarnos con los demás. Pero así como en la vida diaria sacamos tiempo para interactuar con alguna persona, conversar con una persona, chatear con una persona, oye, con quien primero nosotros tenemos que dialogar es con el Dios mismo, vivo, que nos ha dado la vida. Y una manera que nosotros tenemos a disposición para platicar con Dios es a través de la lección divina, el método de la lección divina. El Catecismo de la Iglesia Católica menciona que son 3 las expresiones de la oración. La oración vocal, la oración de meditación y la oración contemplativa. La oración vocal, ustedes la conocen, que es la más practicada en muchos. Cuando yo rezo el Padre Nuestro, el Ave María, cuando yo rezo un salmo, esa es oración vocal. La oración de meditación es cuando yo hago un discurso intelectivo de una verdad sobrenatural y la aplico a mi vida. Una verdad acerca del misterio de Dios, acerca de lo que Cristo enseña, acerca de la virtud. Entonces medito, aplico mi mente a esa realidad, hago un discurso racional sobre esto, lo medito con la intención de ponerlo en práctica. Esto se llama meditación. Una manera en que yo puedo meditar, es decir, practicar la oración a través de esa expresión que se llama meditación, es leyendo atentamente la Sagrada Escritura. La tercera expresión de la oración es la contemplación, que es la más linda y la que más provecho saca al alma. Aquí no se trata tanto en la contemplación de un ejercicio discursivo, racional, de una verdad de fe, para aplicarla y desarrollar la virtud, ni tampoco en repetir una fórmula que yo le puedo hacer al Señor espontáneamente o bien que está en la Sagrada Escritura o en las oraciones aprobadas por la Iglesia. En la contemplación se trata más que todo de experimentar
el amor de Dios en el corazón sin el discurso. El discurso racional puede ser necesario en los primeros grados de la oración contemplativa. A partir de la contemplación infusa, ya no es necesario tanto discurso, tanto racionalismo. Basta dejarse llevar por la afectividad y ponerse en la presencia de Dios. Aquello de que yo lo miro y Él me mira. Ahora, esa oración contemplativa es fruto de la meditación. Cuando una persona cada día saca tiempo para meditar la palabra de Dios, meditar sobre alguna consideración de Dios, de su misterio, Dios mismo va llevando esa alma a la contemplación, es decir, a disfrutar de su amor sin tanto esfuerzo humano. Este año santo de la misericordia, además de ser un año de prácticas de piedad, es un año de contemplación a partir de la Sagrada Escritura. Hoy estoy haciendo una introducción general sobre la Lectio Divina. Vamos a estudiar la Lectio Divina. ¿Qué es la Lectio Divina? ¿Cómo se practica la Lectio Divina? Y para eso yo les dejo una tareita. Toma un texto del Nuevo Testamento, preferiblemente del Evangelio. Abre el Evangelio. Yo te recomiendo que comiences con el Evangelio de Mateo, capítulo 5, donde están las bienaventuranzas evangélicas, que son 8. La última es una duplicación de la octava. 8 bienaventuranzas. Ustedes saben que el número 7 es el número de la perfección. El número 8 es la perfección en su máxima expresión. 8 bienaventuranzas. Es decir, la palabra de Jesucristo en plenitud. Es una condensación o es una síntesis de la vida de Cristo y de la vida del creyente. Entonces tomen ustedes el Evangelio de Mateo en el capítulo 5 y practiquen la Lectio Divina. ¿Cómo se hace? Vas primero a serenarte. El primer peldaño de la Lectio Divina, lo que llamaban los antiguos monjes, es la estacio. Yo me detengo, respiro profundo, trato de dejar a un lado mis preocupaciones, mis miedos, mis temores. Hay gente que le cuesta esto porque está muy estresada. Y fíjense, queridos amigos, no hay necesidad de practicar yoga. No hay necesidad de practicar pilates, técnicas de relajamiento. No. Confróntate con la palabra de Dios, serénate, respira hondo, procura tener tu mente en blanco. Y luego, eso se llama la estacio. Y luego viene la lección. Es decir, vas a leer despacio 2, 3, 4, 5 veces un mismo texto, dejando que el texto te hable. Ahí tenemos el primer peldaño de la Lectio Divina. Vamos a hablar en profundidad sobre la Lectio Divina, su importancia y cómo practicarla. Por consiguiente, no dejen ustedes de seguir este programa de Catequesis Viviente todos los días de lunes a viernes en 9 de la mañana y en la tarde 9:30 de la noche. Vamos a un cambio.